La planta. ¿Qué son las plantas? Las plantas son seres vivos que pertenecen al reino vegetal, que, aunque no pueden desplazarse de un lugar a otro, no tienen necesidad de hacerlo, al menos para alimentarse. Ellas poseen una gran fábrica interna, que, a partir del sol, agua y algunos nutrientes de la tierra, pueden elaborar su propio alimento en un proceso más complejo llamado fotosíntesis. Las partes de la planta. La raíz, el tallo, la hoja, la flor y el fruto. La raíz es la parte que se encuentra debajo de la tierra. Su función es sujetar la planta y absorber las sales minerales y el agua del suelo. El tallo transporta el agua y nutrientes de las raíces de las hojas y el alimento producido por estas al resto de la planta. También sirve para mantener la estabilidad de la planta y de la capacidad de alcanzar la altura necesaria para ser expuesta a la luz del sol. El tallo puede ser corto o largo. La hoja contiene el pigmento verde llamado clorofila, que absorbe la energía de la luz solar y la usa para convertir el dióxido de carbono en oxígeno. También absorben y difunden aguas y gases. Son muy variadas en forma, color y tamaño. Su riqueza es absoluta en la tierra. La flor son importantes en la fabricación de semillas. Se componen en parte masculina llamada estambre y en parte femenina llamada pistilo. Comienzan a transformarse en fruto. Los óvulos se convierten en semillas. Ahora vamos con las partes de la flor. La flor está compuesto por estigma, estilo, ovario, pistilo, receptáculo, pedúnculo, sépalo, pétalo, estambre y antena. El estigma es parte del pistilo que recibe el polen. El estilo es la parte central del pistilo. El ovario es la parte inferior del pistilo que contiene los óvulos. El pistilo es un conjunto de partes femeninas de la flor. El receptáculo es la parte de la flor que almacena el pistilo y los estambres. El pedúnculo es la parte fina que une la flor al tallo. El sépalo, cada una de estas partes del cáliz de la flor. El pétalo es cada una de las partes de la corola de la flor. El estambre es el órgano reproductor y masculino de la flor. La antena es la parte del estambre que contiene el polen. La clasificación de las plantas. Las plantas se clasifican en dos, en plantas con flores y plantas sin flores. Las plantas con flor son aquellas flores complejas que suelen ser llamativas. Las semillas están cubiertas por un fruto que protege. De ellas se obtiene un gran número de materias primas y productos naturales. Vamos a ir con las plantas sin flor. Son aquellas que no producen flores. Por ejemplo, los helechos, colas de caballo, los musgos, los pinos, etc. Las plantas con flores se clasifican en dos, en gimnospermas y angiospermas. Las plantas gimnospermas no tienen un fruto que protege la semilla. Sus flores son sencillas y un poco vistosas. Las plantas angiospermas son plantas más evolucionadas. Sus flores son complejas y por lo general son muy llamativas.
Las plantas sin flores son aquellas que no tienen flor, por tanto, tampoco producen frutos ni semillas. Vamos a hablar de los musgos. Los musgos son plantas muy pequeñas que con un tallo que son pequeños y no tienen raicilla y solo les sirve para sujetarse al suelo, pero no para tomar el agua. El agua lo absorben por todo el cuerpo, por lo cual se desarrollan en lugares húmedos. Los helechos. Los helechos son de mayor tamaño. Tienen un tallo subterráneo, el que salen las raíces y las hojas. Las hojas son bastante grandes, que se llama frondas. La fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso de elaboración de los alimentos por parte de las plantas. Los árboles y las plantas usan la fotosíntesis para alimentarse, crecer y desarrollarse. Para realizar la fotosíntesis, las plantas necesitan de la clorofila, que es una sustancia de color verde que tienen en las hojas. Es la encargada de absorber la luz adecuada para realizar este proceso. A su vez, la clorofila es responsable del característico color verde de las plantas. El proceso completo de la alimentación de las plantas consiste básicamente en absorción, circulación, fotosíntesis y la respiración. Tipos de reproducción de las plantas. Cuando tratamos de clasificar las plantas según su tipo de reproducción, hay dos grandes tipos de reproducción vegetal: la reproducción asexual y la sexual. Hay una enorme variedad en sus métodos y formas de reproducción, pero estos son los grandes tipos que se clasifican. La reproducción sexual da a partir de la materia genérico de dos sujetos progenitores en el cual se unen los gametos, un femenino y un masculino. En la reproducción más habitual entre las plantas y de hecho la reproducción de las plantas por semillas es casi siempre de la tipo sexual. Este tipo de reproducción vegetal puede ocurrir una analogamia, en la que cuando la fecundación se da entre dos plantas diferentes por medio del viento y los insectos polinizadores y otros animales que polinizan por una autogamia, que es cuando la propia planta se fecunda a sí mismo. La reproducción asexual de las plantas. La reproducción asexual de las plantas, en cambio, tiene su oxígeno en un proceso de mitosis celular y da lugar a un nuevo individuo exactamente igual a su progenitor. Se da sobre todo en las plantas no vasculares y puede ocurrir por esporas, progámbulos o por mano de las personas en forma de multiplicación vegetativa.